Hola, ¿cómo estás? Una vez más estamos acá en el estudio del Evangelio de Juan. Hoy día vamos a ver varios puntos relevantes, importantísimos, tal como lo hemos visto en los estudios anteriores, y es por eso que te pido que puedas tener tu cuaderno a mano, tu lápiz, porque vamos a tocar puntos bien relevantes e importantes. ¿Qué te parece si comenzamos? Bien, como te estaba diciendo en un principio, hoy día vamos a tocar puntos muy importantes y relevantes en este capítulo 5 del Evangelio de Juan, nuestro estudio número 8 ya. Hemos avanzado ya harto tiempo en este estudio y hoy día nos toca ver el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Así que te invito a que podamos orar al Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos entregue la palabra del día de hoy y nos nutra. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, requiriendo, Padre Celestial, de tu Espíritu Santo para poder discernir tu palabra y poder entender lo que tú quieres entregarnos hoy día a través de este estudio. Gracias, Dios mío, por considerarnos y por poder, Padre Celestial, tener esta oportunidad de poder compartir, Dios mío, y aprender más de ti. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como les decía, hoy día vamos a interiorizarnos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. En los primeros 4 capítulos Jesús revela su identidad y los discípulos, al ver quién era Él, le siguen. Vimos encuentros como Nicodemo, la mujer samaritana, Andrés, algunos de sus discípulos, entre otros. Pero en los capítulos 5, que es el que vamos a ver hoy día, junto con el 7, se describe y se evidencia la oposición que Jesús enfrentó en Judea. No así en el capítulo 6. En el capítulo 6 podemos ver la oposición que tuvo Jesús en Galilea. Eso es lo que vamos a estar viendo ya en los estudios pasando más adelante. Pero hoy día ya esa oposición que vimos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús purifica el templo, en ese mismo momento comienza como una especie de antagonismo de Jesús ante los judíos. Este encuentro hizo que aumentara la popularidad de Jesús conforme va avanzando su ministerio. Pero también se creó este tipo, como les decía, de antagonismo delante de los judíos, pero se crea una oposición, una hostilidad en contra de Jesús. Pero antes del capítulo 5 esta hostilidad es un poco encubierta, tras bambalinas. Esto se evidencia y se manifiesta en gran manera en el capítulo que vamos a ver hoy día. Vamos a comenzar leyendo, ¿cierto?, el capítulo, dentro del capítulo 5, ¿cierto?, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Nos podemos dar cuenta en este primer versículo que Juan se refiere a una fiesta. A pesar de que no especifica cuál, podemos nosotros deducir, entender que si subió a Jerusalén para esta fiesta, probablemente se trataba de una de las 3 más importantes. En estas fiestas, de las 3 más importantes, que estaba la fiesta de la Pascua, los tabernáculos o Pentecostés, era obligación que los varones judíos asistieran. Así que probablemente Jesús estaba asistiendo a una de estas 3. El versículo 2, ¿cierto?, que dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este versículo Juan les explica a sus lectores, aquellos que seguramente no conocían Jerusalén, cómo era el lugar donde ocurre esta escena. Describe a estos lectores que no conocían la ciudad
qué era lo que estaba sucediendo, el lugar donde se empieza a desarrollar todo esto que él comienza a relatar. Si nosotros contextualizamos un poco cómo eran las fiestas más importantes, lo más probable es que esta ciudad estaba llena de gente, estaba llena de personas que venían de todos los lugares, ¿cierto? Hombres, varones judíos, a celebrar una de estas tres fiestas. Los versículos 3 y 4 nos indican que había una multitud de personas. En estos versículos Juan está describiendo qué tipo de personas estaban en este estanque. Y vemos a través de esta parte que habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Imaginémonos un poco ese momento. En este estanque estaban todos expectantes, nos dice la palabra del Señor, porque al menor movimiento de las aguas, quizá incluso hasta un burbujeo, se lanzaban y el primero que llegaba era sano. Ahora, en un contexto donde no hay hospitales, imagínense ustedes en ese tiempo, la única opción, la única oportunidad era la opción que tenían estas personas de poder ser sanas. El versículo 5 nos dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La Biblia habla de un hombre y Juan especifica la edad de este hombre. Seguramente lo hace para evidenciar la gravedad de esta situación, pero también para mostrarnos a nosotros la condición de aquel hombre. La palabra del Señor acá, si nos menciona específicamente este detalle, es para que nosotros nos demos cuenta de la gravedad de la situación que se estaba viviendo en este momento. Veamos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Yo estuve analizando un poquito y pensaba y oraba al Señor respecto de esta parte, porque en todos los estudios nos hemos visto, nos hemos encontrado con respuestas de Jesús que pareciera que fueran sacadas de contexto. Cuando Jesús, ¿cierto?, en la fiesta de Caná le habla a su madre María, parece que la respuesta que él le da es fuera de contexto, pero no es así, nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, en los estudios anteriores. Y acá nos damos cuenta de que la palabra supo, cuando habla aquí y dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, yo lo relaciono con el don de ciencia. El don de ciencia, que es el tener el conocimiento de cosas que van mucho más allá de lo que podemos comprender, futuro, pasado o presente, es evidente aquí en la persona de Jesucristo. Se manifiesta acá, en este preciso momento, el don de ciencia. Y a mí me impactaba mucho ver cómo los dones espirituales estaban en Jesucristo, y conforme va pasando su ministerio, muchos de ellos se van evidenciando en su trayecto de su ministerio. Después de esto nosotros vemos que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Esta pregunta parece un poquito extraña, porque obviamente esta persona quería ser sano, llevaba 38 años siendo esclavo de esta enfermedad. Pero nos damos cuenta de que esta pregunta apuntaba por lo menos en dos aspectos. Lo primero, quería llamar la atención del hombre. Esta pregunta iba directo a la atención de él, quería desenfocarlo de su situación actual. Y seguramente él, en el transcurso de estos 38 años, ya había hecho parte de sí mismo esta enfermedad que llevaba durante tanto tiempo siendo esclavo. ¿Cómo quiero ejemplificar esto con ustedes? Veamos el ejemplo de una persona, por ejemplo, diabética. Una persona que ha sufrido durante tanto tiempo esta enfermedad y que se la diagnostican, ya pasa a ser parte de su vida y de su diario vivir, de su rutina diaria, comienza a hacer los tratamientos y todo. Y si uno le pregunta: ¿qué enfermedad tienes tú? No, yo soy diabético. Y de hecho yo conversaba con mi esposa respecto de este tema, y en los consultorios acá en Chile, en los CEFAM, a estas personas las catalogan como crónicos, y dentro de los crónicos están los diabéticos, los hipertensos y otras más que no las recuerdo ahora. Pero más allá de ser un nombre de una persona, es catalogada por la enfermedad.
el diabético, el hipertenso. Y después, si los llaman a algo más personal, ya se refieren por su nombre. Pero esta persona pasa a tener esta enfermedad como parte de su vida. Y esta pregunta que le hace Jesucristo a esta persona apuntaba directamente ahí. ¿Quieres ser sano? En realidad lo que quería Jesucristo es desenfocarlo, es sacarlo de su rutina diaria, de esos 38 años que él llevaba ahí, para poder hacerle entender de que en realidad había algo más allá y podía alcanzar la sanidad. Y lo segundo que nos revela esta pregunta es la profundidad del amor y la preocupación de Cristo. Se dan cuenta que hay un detalle ahí. Jesucristo se detiene a hablar con esta persona y en realidad hay una ocupación más que una preocupación de Jesús. Leamos el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es un poco triste lo que estaba viviendo esta persona, y si nosotros contextualizamos lo que estamos viendo ahora y tratamos de trasladarnos en el tiempo y ver qué era lo que esta persona estaba viviendo, tratar de empatizar un poco con ella, nos damos cuenta de que en realidad estaba sufriendo mucho. Este versículo nos revela varias cosas. Lo primero que nos damos cuenta aquí es que el hombre en realidad no reconoció, no se dio cuenta a quién tenía enfrente de él. Porque nos damos cuenta de que el hombre, si hubiese entendido que era Jesucristo el que estaba enfrente de él, su respuesta hubiese sido sí, quiero ser sano, sáname. Pero él no se da cuenta quién tiene enfrente. Y nos lleva a la segunda deducción. Nos demuestra lo desenfocado que estaba este hombre, depositando su fe en el poder sanador de este estanque, más que en aquel que tenía enfrente. Lo tercero, esta persona quizás pretendía que Jesús lo podía ayudar a bajar y así conseguir el ser el primero. Y lo cuarto, nos demuestra el egoísmo de las personas que lo rodeaban. Estas personas que solo buscaban lo suyo propio. 38 años llevaba esta persona y nadie lo ayudó durante 38 años, ¿se da cuenta? Veamos el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí se ve en manifiesto la autoridad de Jesús. Jesús le ordena, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí podemos ver por lo menos 3 verbos imperativos que expresan la total sanidad de esta persona. Esta es la misma autoridad, y a mí me conmueve mucho esto, porque en realidad es la misma autoridad con la que el Verbo, antes que se hiciera carne, habló y creó todo el mundo. A diferencia de las otras sanidades que nosotros vemos a lo largo de la Biblia y de los evangelios, estas sanidades que hizo Jesucristo en la tierra, en donde Él les decía, tu fe te ha sanado, en esta oportunidad no requirió de aquello. Nosotros nos damos cuenta que el hombre no da muestras de fe. Las sanidades de Jesús, por lo tanto, nos damos cuenta de que sí son completas y perfectas. Veamos lo que nos dice el versículo 9. Al instante, ¿se da cuenta? Al instante. Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Las sanidades de Jesús son completas. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Cuánto legalismo hay en este versículo? En vez de estas personas, de los judíos, alegrarse al ver a alguien que llevaba 38 años enfermo, le llaman la atención por cargar su lecho en día de reposo. ¿Se da cuenta? En vez de alegrarse de la sanidad de esta persona, lo critican, le llaman la atención. A pesar de que en el Antiguo Testamento se había prohibido trabajar
en ese día. No se especifica qué otras actividades no se podían hacer, pero con el propósito de interpretar esta parte, los rabinos en ese tiempo formularon su propia opinión respecto de este tema. Y esta opinión que tenían estos personajes se fue traspasando de generación en generación, hasta que se fue transformando en una ley con el paso del tiempo. Y estipularon 39 actividades prohibidas que quedaron estampadas en el Mishnah, que se denomina. Es un libro donde está el conjunto de leyes verbales, de opiniones verbales que tenían estos rabinos, que se transformó en ley con el pasar de los tiempos, algo que se fue pasando de generación en generación. ¿No le suena a usted esto un poco conocido? Cuando nosotros de repente hay cosas que suceden a nuestro alrededor en ámbitos eclesiásticos y que nos preguntamos ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se hace esto en la iglesia? Y la respuesta es porque siempre se ha hecho así. Pero en realidad no existe un fundamento alguno. Procuremos estudiar la palabra del Señor, relacionarnos con Dios de esta manera, no solamente a través de la oración, sino leyendo su palabra. ¿Sabe qué? Que la ignorancia de los cristianos ha sido una de las cosas que ha causado más daño en la iglesia. Por lo tanto, es importantísimo estudiar la palabra del Señor. Y hay muchas personas que creen que estudiar la palabra del Señor no es correcto. Créame que es el mejor alimento, la palabra de Dios para nuestra vida espiritual. Aquí hay una palabra que quiero destacar y que cambia la dirección del enfoque del relato de Juan. Porque, como les decía en un principio, en los primeros 4 capítulos, Juan nos describe y Jesucristo demuestra su identidad, quién es Él. Pero después de aquí en adelante, cuando hablamos de día de reposo, donde ocurrió el día en que ocurrió este milagro, de ahí en adelante comienza a aumentar la hostilidad en contra de Jesucristo. Si antes hablábamos de la identidad de Jesucristo, de ahora en adelante empezamos a hablar también de la hostilidad y de la persecución que empezó a ocurrir por el hecho de que Jesucristo haya sanado a esta persona en un día de reposo. ¿Desobedeció Jesucristo la ley? No, en ningún caso, en ninguna manera. De aquí en adelante entonces, la oposición y la hostilidad en contra de Jesús ya no es algo oculto o de rumores, sino que es algo evidente, algo que se empieza a manifestar abiertamente y se empieza a ver entre las personas de ese tiempo y entre las multitudes. Leamos los versículos 11 al 13. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esto fundamenta lo que nosotros estábamos hablando antes. Este hombre hasta este momento, no sabía a quién tuvo enfrente. Sin duda, Jesús, a través de esta sanidad, quería confrontar la superficialidad que existía en ese tiempo y el legalismo de los propios judíos. Y junto con esto, hacer también evidente la necesidad de arrepentimiento de todos los que estaban en el lugar y de toda la misma nación. Leamos el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este comentario que hace Jesús acá indica que el pecado, tome nota también en esto, tiene consecuencias, y tiene consecuencias inevitables. Aunque la Escritura, la palabra del Señor, nos explican que no todas las enfermedades son consecuencia del pecado, en ocasiones la enfermedad puede relacionarse, puede vincularse de forma directa al pecado
deliberado de una persona. Por ejemplo, David, cuando cometió adulterio y homicidio, en el Salmo 32 dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se da cuenta que él, mientras cayó, el pecado que había cometido, en su gemir del día, sus huesos se envejecieron, una consecuencia por el pecado que él había cometido. Continúa el Salmo 32, estos son los versículos 3 y 4, diciendo: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, lo que en un momento era alegría, en sequedad de verano. El pecado sí tiene consecuencias en las personas, siempre hay que pagar una consecuencia. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá, y le estaba diciendo a este hombre en particular, es que algunas enfermedades sí son consecuencias y se relacionan con el pecado, tanto así como otras no. No podemos nosotros también andar juzgando por ahí que esta persona está resfriada, ¡ah, pecador! No todas las enfermedades se relacionan con el pecado. Algunas sí, otras no. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Esta escena es muy común, y más común de lo que nosotros pensamos. Analicémosla un poquitito. Primero, esta persona es sanada, ¿cierto? 38 años siendo esclavo de esta enfermedad. Después, Jesús lo encuentra en el templo. Lo más probable es que si estaba en el templo haya estado agradeciendo por su sanidad. Después, la primera oportunidad que tiene, le falla a Jesús. Recordemos que la hostilidad de los judíos contra Jesús ya era abierta, ya no era nada oculto. Y aún así este hombre, sabiendo esto, va a decirles a los judíos que Jesús era el que lo había sanado en sábado. Se da cuenta que esta escena es mucho más común de lo que nosotros pensamos. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos fallado a Jesús? Y le hemos traicionado. Con nuestra mente quizás, con nuestros labios, con nuestra actitud, con nuestra manera de decidir. Wow, necesitamos tanto del Señor para vivir diariamente, porque no somos perfectos y fallamos constantemente. Pero queremos irnos perfeccionando constantemente y debemos ir cambiando. Ese cambio se consigue solamente relacionándonos con Dios, relacionándonos con Él a través de la oración, del estudio de su palabra. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí la palabra perseguían nos dice que esta actividad, por llamarlo de alguna manera, fue constante y fue creciendo en el transcurso del ministerio de Jesús, hasta que los corazones de estas personas, corazones perversos, malvados, consiguieron crucificarle y crucificaron al Señor de gloria. Veamos ahora los versículos del 17 al 24. No los vamos a leer, usted profundícelo ahí en su casa, pero sí nosotros vamos a hablar respecto de esto, del versículo 17 al 24. Y vamos a sacar algunos puntos muy relevantes, porque leyendo, interiorizándome respecto de esta parte del Evangelio de Juan, uno de los comentarios que leí decía ahí que esta declaración que Cristo hace es uno de los discursos cristológicos más sobresalientes de la Biblia. Aquí, solamente en estos versículos del 17 al 24, Jesús hace 5 afirmaciones de su igualdad absoluta con Dios. Primero, del versículo 17 al 18, podemos ver la primera igualdad absoluta que Jesús hace entre Él y Dios. Lo primero, Él es igual a Dios en su persona. Y los versículos 17 y 18 nos muestran que Dios obra continuamente. Y Jesús, él mismo está diciendo acá que Él se mantenía ocupado en la misma obra continua. Por lo tanto, Él también es Dios.
Él también es igual a Dios. Acá nosotros nos damos cuenta de que entonces Él es igual a Dios en su persona. En segundo lugar, Él es igual a Dios en sus obras. Y lo vemos reflejado en los versículos 19 y 20. Nosotros vemos muchas veces en la Biblia esta frase, de cierto te digo, que en realidad significa lo que digo es verdad, lo que les estoy diciendo es verdad. Jesús dio a entender que el único que pueda hacer lo que el Padre hace debe ser tan grande como el Padre. Tercera declaración que hace Jesús: Él es igual a Dios en su poder y soberanía. Y esto lo vemos reflejado en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Entonces Él es igual a Dios en su poder y también en su soberanía. Cuarto, Él es igual a Dios en su juicio. Y aquí nos damos cuenta también en el versículo 22 que esta afirmación que hace Jesucristo es correcta. En el versículo 23 y 24 vemos esta quinta afirmación: Jesús es igual a Dios en su honor. Y para esto yo quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces esta es quinta afirmación que hace Jesucristo: Jesús es igual a Dios en su honor. Veamos ahora los versículos del 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Respondamos una pregunta muy típica de muchas personas que no son cristianas y que dicen que de esta vida no hay otra. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Sí, efectivamente, sí. Todas las personas, creyentes o no creyentes, vamos a resucitar de los muertos un día. Nos dice esto la palabra del Señor. Y aquí hay dos aspectos que quiero destacar respecto de la resurrección. Primero, de los creyentes, espiritual y física. En lo espiritual, los creyentes resucitan cuando reciben la salvación de sus almas. Usted y yo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, alcanzamos vida eterna. Nacemos nuevamente. Recibimos la salvación de nuestras almas, que estaban previamente muertas, ¿cierto? Y en lo físico también hay resurrección de los muertos, pero en un cuerpo nuevo, para disfrutar de la presencia de Dios. En resumen, dos nacimientos, una muerte. En cuanto a aquellos que no reciben a Jesucristo como su Salvador personal, la Biblia enseña que también van a experimentar la resurrección física. Pero como nunca experimentaron la resurrección espiritual, van a resucitar para enfrentar la sentencia final ante el gran trono blanco. Aquí Jesucristo nos está dando un pequeño destello de escatología de lo que viene más adelante. Ellos van a resucitar para enfrentar la sentencia, esta sentencia final, en el gran trono blanco. No vamos a profundizar en esto porque estaríamos mucho tiempo hablando respecto de
de este tema. De acuerdo con la condición de estas personas, la resurrección eterna de sus cuerpos se va a adecuar al castigo eterno en el lago de fuego, que se conoce comúnmente como la segunda muerte. En resumen, un nacimiento, dos muertes. Avancemos a los versículos 32 al 47. Tampoco vamos a leer estos versículos acá en el estudio, pero sí usted los puede leer en su hogar, obviamente, y profundizar más en esto. Quiero destacar por lo menos 4 puntos de estos versículos, del 32 al 47, y ver un poquito el trasfondo de lo que estos versículos nos están hablando, de lo que la palabra del Señor nos está hablando. Y es precisamente ese el trasfondo de estos versículos. Nosotros lo vemos en Deuteronomio 17, versículo 6, y en el capítulo 19, versículo 15, donde se requiere de testigos para establecer la veracidad de un asunto. Y Jesús mismo aquí hace hincapié en el tema familiar de testigos que testifican a favor de la identidad del Hijo. Y él cita 4 testigos. El primero, entre el versículo 32 y el 35, él hace mención de Juan el Bautista, el testigo que nosotros hemos estado viendo, ¿cierto?, en los primeros capítulos que hemos estado hablando. El segundo testigo que Jesucristo cita está en el versículo 35 y 36, que son las mismas obras que Jesús había realizado. Él dice: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Lo tercero, él cita como testigo al Padre, en los versículos 37 y 38. Ahí él dice: también el Padre que me envió, lo cita a él también como testigo. Y el cuarto testigo que cita Jesucristo en estos versículos están entre el versículo 39 y el 47, que son las escrituras del Antiguo Testamento. Él dice: escudriñad las escrituras, ¿cierto? Ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, él también cita este cuarto testigo entre los versículos 39 al 47. Escudriñad las escrituras, otro testigo de Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice Jesucristo. Entonces, en estos versículos cita 4 testigos. Primero, Juan el Bautista. Segundo, las obras de Jesús, sus mismas obras. Tercero, el Padre que lo envió a él. Y cuarto, las escrituras del Antiguo Testamento. Estos 4 testigos dan testimonio de Jesucristo, dan testimonio de él y de todo lo que él estaba realizando en ese tiempo. Hasta aquí dejamos el estudio del día de hoy, el estudio 8 del Evangelio de Juan. ¿Qué les parece si oramos? Padre, Dios mío, queremos darte gracias por habernos mostrado a través de tu palabra tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos das. Permite, Padre Celestial, poder seguir escudriñando tu palabra y sigue, Dios mío, te lo rogamos, revelándote a nosotros para poder entender, Dios mío, tu propósito perfecto en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero por último recordarles que queremos compartir con ustedes las experiencias que están viviendo respecto de este estudio del Evangelio de Juan. Y para ello nos podemos coordinar, pueden hablarnos por interno, para coordinar alguna reunión Zoom y que podamos compartir las experiencias, lo que Dios le ha ido mostrando a ustedes, quizás algunas dudas que surjan por ahí, que podamos irlas aclarando. Y los medios que tenemos para poder contactarnos con ustedes son, ¿cierto?, a través de WhatsApp, o si ustedes gustan también a través del correo electrónico que está en la descripción
del grupo de WhatsApp que es elevangelio.dejuan@gmail.com. Así que espero que esto esté siendo de gran bendición para tu vida, así como lo está haciendo para nosotros. Un abrazo. Que el Señor te bendiga.